Durante la boda de mi hermana, mi hijo de 7 años me susurró, «Mamá, tenemos que escapar inmediatamente, por favor». Temblando sacó su teléfono, y me enseñó un video que me dejó completamente pálida. Nadie sospecha que la vida puede cambiar con tan solo 23 segundos de un video grabado en silencio. Nadie imagina que, en medio de una celebración, en el instante exacto donde todos sonríen para la foto familiar, alguien tiembla por dentro, luchando por no gritar. Isabel, de 36 años, había pasado gran parte de su vida intentando reconstruir los pedazos rotos que le dejó la ausencia de un padre desaparecido y una madre emocionalmente distante. Enfermera desde los 21, madre desde los 28, sobreviviente desde siempre. La boda de su hermana Lucrecia no era solo una celebración, era un intento desesperado por mantener la ilusión de que algo seguía en pie dentro de su familia. Aunque por dentro, ella sentía que todo pendía de un hilo. El día había comenzado con una brisa suave y un cielo despejado sobre la finca Los Laureles, un lugar apartado, rodeado de árboles altos, caminos de tierra y una casona de aspecto colonial que parecía sacada de un recuerdo inventado. Martín, el novio, era la imagen del carisma y la seguridad. Sonriente, atento, con esa voz grave que hacía que hasta los ancianos del pueblo se sintieran protegidos en su presencia. Pero Isabel nunca terminó de confiar en él. Había algo en su mirada que no cuadraba. Algo en su forma de hablar, como si cada palabra estuviera cuidadosamente ensayada frente al espejo. Tomás, su hijo, había estado extraño desde que llegaron a la finca. Tenía 7 años, pero con la inteligencia emocional de uno de 12. Desde muy pequeño había aprendido a leer los gestos, a detectar las mentiras disfrazadas de amabilidad. Había visto demasiado para su edad. Y ahora, caminaba con pasos lentos por el jardín, sin alejarse mucho de su madre. No dijo nada durante la ceremonia, ni siquiera cuando Lucrecia, vestida de blanco, rompió a llorar antes de decir sus votos. Nadie lo notó. Todos pensaron que era por emoción. Solo Isabel percibió que su hermana temblaba. Como si algo invisible la arrastrara. «Mamá», susurró Tomás, jalando el vestido de Isabel durante el brindis. Tenía los ojos abiertos de par en par, sin parpadear. «Tenemos que irnos. Ahora». Isabel se inclinó, extrañada. Él sacó el teléfono de su bolsillo y buscó algo entre los archivos. Lo que ella vio fue suficiente para cortar su respiración. El video comenzó sin sonido, grabado desde la ranura inferior de una puerta. Martín, de espaldas, discutía con alguien que no se veía completamente. Luego, en un giro repentino, le propinaba un golpe tan brutal que la víctima caía al suelo y quedaba inmóvil. Isabel sintió un vértigo inmediato. «¿Quién es?», preguntó con un hilo de voz. Tomás no respondió. Solo la miró. La escena duraba 23 segundos. Lo suficiente para borrar cualquier duda. Lo suficiente para paralizarla. Lo suficiente para saber que estaban en peligro. La música seguía sonando. La gente reía. Isabel tenía que aparentar normalidad. Tenía que fingir que nada ocurría mientras un fuego interno comenzaba a consumirle los nervios. Había algo peor que la violencia que acababa de ver, reconocía al joven del video. Era Emilio. Había trabajado durante años en la finca como jardinero, cocinero, chofer, lo que hiciera falta. Isabel lo consideraba parte de la familia. Y Tomás lo quería como a un tío. Un día simplemente desapareció, y Martín había dicho que se había ido por voluntad propia. Isabel abrazó a su hijo, como si eso pudiera protegerlo de todo lo que vendría. Y lo tomó de la mano. «No digas nada a nadie, ¿de acuerdo?», le dijo en voz baja. «No te separes de mí ni un segundo. Pase lo que pase». Él asintió sin hablar. Su pequeño cuerpo temblaba. Volvió a la mesa como si nada. Alzó su copa cuando alguien propuso un brindis por los recién casados. Nadie notó su respiración entrecortada. Nadie notó que su mano temblaba. Martín, al otro lado del jardín, le guiñó un ojo desde la distancia. Sonrió con esa sonrisa impecable que lo hacía parecer inofensivo.
Y eso la hizo temblar aún más. Lucrecia se acercó minutos después, emocionada. Su vestido blanco tenía detalles bordados a mano. Había perdido peso, estaba más delgada de lo habitual, con ojeras casi disimuladas por el maquillaje. ¿Estás bien, Isa? Estás muy callada. Isabel la miró. Quiso decirle la verdad. Quiso decirle, no te cases con él, te va a destruir, es un monstruo. Pero no lo hizo. Porque su hermana había estado tan rota desde la adolescencia, que esta boda parecía ser la única tabla de salvación a la que se aferraba. Y porque no sabía si podía protegerla, aún. Sí, solo estoy un poco cansada. Tomás no durmió bien anoche. ¿Dónde está? Preguntó Lucrecia. Jugando cerca. Lo tengo vigilado. A Martín le cae bien. Siempre me dice que es un niño muy inteligente. Que tiene algo especial. Esa frase retumbó en la mente de Isabel como un eco perturbador. Algo especial. ¿Por qué Martín se había fijado tanto en su hijo? ¿Desde cuándo? Horas más tarde, cuando el vals nupcial comenzó a sonar, Isabel se alejó discretamente y entró a la casa. Subió por la escalera trasera, aquella que solían usar los empleados. Tomás la seguía en silencio. Sabía que lo peor aún no había comenzado. Revisaron la habitación donde creía que se grabó el video. La puerta estaba cerrada con llave. Había olor a desinfectante y a humedad. Bajaron sin hacer ruido, intentando no llamar la atención. En la cocina encontraron a Gregorio, un viejo jardinero que había trabajado en la finca desde que ellas eran niñas. «Don Grego, ¿ha visto a Emilio últimamente?» El hombre bajó la mirada. Tragó saliva. «No me meto en líos, niña Isabel. A mí ya me queda poco, y no quiero problemas con ese hombre». ¿Le hizo algo? ¿Está muerto? Gregorio negó con la cabeza lentamente, pero no dijo más. Isabel entendió que había un silencio impuesto por el miedo. Esa noche, Isabel no durmió. Fingió acostar a Tomás y se quedó sentada a su lado, abrazándolo, como si con eso pudiera evitar que el mundo se viniera abajo. Su mente no dejaba de girar. ¿Qué había hecho Martín con Emilio? ¿Por qué? ¿Desde cuándo vigilaba a Tomás? ¿Y qué hacía ese video en el celular de su hijo? A la mañana siguiente, bajó temprano al jardín. Fingió caminar como parte de su rutina. Vio a Martín hablando por teléfono bajo el gran árbol central. Se detuvo a escuchar a una distancia prudente. Ese video no debió salir del sistema, decía él. Si alguien lo tiene, hay que encontrarlo antes de que esto se convierta en un problema mayor. ¿Entendido? No podemos permitirnos errores ahora. Isabel sintió un nudo en el estómago. Martín colgó y se giró. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Él sonrió. Isabel. Siempre tan madrugadora. Tomás no podía dormir, así que salí a despejarme, respondió ella, sin alterar la voz. ¿Sabes? A veces me pregunto cómo lograste criar sola a un niño tan despierto. Es admirable. Cada palabra sonaba como un veneno disfrazado de cumplido. Gracias. Él es fuerte. Mucho más de lo que yo fui. Sí. Lo sé. Se alejó con las manos en los bolsillos, silbando una melodía que Isabel no reconoció. Apretó los puños con fuerza. Sabía que no tenía tiempo. Que si no hacía algo pronto, Martín actuaría. Esa tarde, revisó el celular de Tomás y descargó el video en una USB. Lo guardó en un medallón antiguo que usaba como collar. No confiaba en que el teléfono durara mucho más en sus manos. Luego, se dirigió al cuarto de su madre, que vivía en una pequeña casita dentro de la finca. Estaba postrada, conectada a un respirador portátil, con los ojos apagados. Pero aún entendía. «Mamá», dijo Isabel, sentándose a su lado. «¿Qué sabes de Martín?» La mujer no respondió. Movió apenas un dedo. Isabel suspiró. «Yo sé que no era papá el que lo trajo a esta casa. Fue usted. Yo la vi una vez hablar con él cuando era niño.
Usted nunca nos dijo la verdad. Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas. No podía hablar, pero una de sus manos se movió lentamente hasta la caja de fotos que tenía sobre la mesa. Isabel la abrió. Dentro, entre recuerdos viejos, había una carta doblada con tinta ya desvanecida. La letra era reconocible. Era de su padre. La firmaba con una frase: el verdadero rostro de un hombre no está en su sonrisa, sino en lo que oculta cuando nadie lo ve. Isabel salió de ahí con el corazón roto. Volvió a mirar el video. Y entendió que nada sería igual. Martín no era simplemente un manipulador. Era una amenaza. Y ahora, lo sabía todo. Y ese vals maldito que habían bailado la noche anterior, fue solo el inicio del silencio que estaba por romperse. El verdadero rostro de un hombre no está en su sonrisa, sino en lo que oculta cuando nadie lo ve. Esa frase, escrita por un padre que desapareció sin dejar rastros, latía en la mente de Isabel como una herida reciente. Había dormido menos de 3 horas. No por falta de cansancio, sino porque el miedo la mantenía despierta, alerta, envuelta en un constante estado de hipervigilancia. Tenía el collar con la USB bien escondido entre su ropa interior. Acariciaba el medallón cada tanto, como si fuera una armadura invisible, el último escudo contra lo que intuía que se aproximaba. Esa mañana, el sol no tenía el mismo brillo. La finca entera parecía un decorado forzado, como si fingiera ser un lugar feliz cuando todos los rincones gritaban lo contrario. El desayuno fue servido en el jardín principal. Isabel llegó con Tomás de la mano. Martín ya estaba ahí, impecable, leyendo un periódico que fingía interesarle. La tensión era un hilo invisible entre ellos. ¿Dormiste bien, Isa?, preguntó él, sin levantar la vista del papel. Me costó, respondió ella, sirviéndose café. Su voz era neutra, pero su mirada estaba cargada. Me imagino. Las bodas siempre dejan revuelto el corazón. Lucrecia llegó después, con los ojos apagados y el rostro demacrado. Parecía otra persona. Su vestido era demasiado grande, como si hubiese perdido peso en solo un día. Se sentó en silencio, evitando la mirada de todos. ¿Cómo sigues?, preguntó Isabel. Cansada, respondió Lucrecia, tomando un sorbo de té. Es normal, supongo. Todo esto fue muy rápido. Martín le acarició la espalda con una dulzura fingida que a Isabel le revolvió el estómago. Te ves hermosa, le dijo él. Como la primera vez que te vi. Ella forzó una sonrisa. Su cuerpo se tensó ante el contacto. ¿Han sabido algo de Emilio?, preguntó Isabel de pronto, rompiendo el silencio. Martín bajó el periódico con lentitud. ¿Por qué lo preguntas? Porque no lo he visto desde que llegamos. Pensé que seguiría trabajando aquí. Lo despedí hace unos días. Encontramos cosas robadas en su habitación. ¿Robadas? Dinero, objetos personales de invitados, un reloj antiguo de la colección de papá. Una vergüenza. Emilio nunca haría eso, dijo Isabel, con el ceño fruncido. Tú no lo conocías tan bien como creías. La frase fue lanzada como un anzuelo. Isabel lo sabía. Martín estaba esperando que ella dijera más. Pero no lo haría. No aún. Después del desayuno, Isabel llevó a Tomás a la habitación. Él le pidió permiso para ir al jardín con su cámara. Quería tomar fotos de los árboles para su tarea de ciencias. Isabel dudó, pero le permitió salir con la condición de que no hablara con nadie y que mantuviera el celular escondido. Mientras tanto, ella fue al cuarto de Lucrecia. Tocó la puerta con suavidad. ¿Puedo entrar?, Lucrecia asintió. Estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. ¿Te pasa algo?, preguntó Isabel, cerrando la puerta detrás de ella. No sé. Me siento extraña. Como si hubiera soñado algo horrible y no pudiera recordarlo. ¿Y eso desde cuándo? Desde antes de la boda. Me internaron durante 3 semanas en una clínica que Martín conoce. Me dijo que era por mi ansiedad, que estaba perdiendo el control.
Me dieron pastillas. Dormía casi todo el día. No recuerdo mucho. Isabel se sentó junto a ella. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque me convenció de que tú no entenderías. Me dijo que necesitaba desintoxicarme del pasado. Que Emilio me manipulaba. Que solo él quería cuidarme de verdad. ¿Y tú le creíste? No lo sé. A veces pienso que sí. Otras veces, me siento como si alguien hubiera tomado decisiones por mí y yo solo firmé al final del contrato sin leerlo. Isabel sacó su celular. Buscó entre los mensajes antiguos de Lucrecia. Años atrás, cuando vivían juntas, ella había sincronizado su cuenta a través de una app familiar. Accedió a las conversaciones entre Lucrecia y Emilio. Leyó frases intensas, cargadas de amor, de culpa, de deseo de escapar juntos. Planes que quedaron truncos. ¿Esto lo recuerdas? Lucrecia lo leyó con los ojos llenos de lágrimas. Sí, sí, claro que sí. Queríamos irnos a Salta. Tenía todo listo. ¿Por qué no lo hicimos? Porque Martín apareció. El silencio en la habitación se volvió espeso. Isabel sintió un peso en el pecho. Ya no podía callar más. Lucre, creo que Martín te encerró en esa clínica para evitar que te fueras con Emilio. Creo que él lo lastimó. Y no sé si Emilio está vivo. ¿Qué estás diciendo? Lo que viste como protección, fue control. Lo que sentiste como ayuda, fue encierro. Lucrecia se tapó la cara con las manos. Se echó a llorar. No sé en qué creer. No sé qué es real. Isabel la abrazó. Mientras eso ocurría dentro de la casa, Tomás deambulaba por los senderos de la finca. Llevaba la cámara en el cuello y el celular bien escondido en el bolsillo. Escuchó voces cerca del cobertizo. Se escondió detrás de un arbusto. Martín hablaba con uno de los peones, un hombre joven, nervioso, que apenas levantaba la mirada. Te lo voy a decir una sola vez, decía Martín. O cooperás, o suelto el video completo. ¿Entendés lo que eso significa? Yo no hice nada, yo no sabía. Pero estabas ahí. Te vi. Y no hiciste nada. Eso te convierte en cómplice. ¿Querés que te visite la policía o preferís un sobre con plata para cerrar la boca? El joven no respondió. Martín lo tomó por el cuello de la camisa. Esto no es una película, idiota. Acá no gana el más bueno. Gana el que sabe controlar el miedo. Y yo lo tengo muy claro. Tomás encendió la grabadora de voz en su celular. No podía ver mucho, pero capturó la conversación. Esperó a que Martín se alejara y salió corriendo por la parte trasera del jardín, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Esa noche, Isabel escuchó el audio. No dijo nada frente a Tomás, solo lo abrazó y le prometió que lo protegería con su vida. Le pidió que no hablara con nadie más. Que guardara todo lo que escuchara. Que cualquier detalle podía ser clave. Mientras todos dormían, Isabel volvió al cuarto de su madre. Revisó una vieja caja metálica que había en el armario. Dentro, encontró fotografías en blanco y negro, cartas, recibos antiguos. Entre ellos, una foto que la dejó paralizada. Era una imagen tomada frente a una estación de tren. Su madre sonreía, abrazando a un joven que parecía tener poco más de 20 años. A su lado, Martín, de apenas 6 o 7 años, sujetaba la mano de su madre. Esa foto era al menos 15 años anterior al primer encuentro oficial de Martín con la familia. Isabel sintió un escalofrío. Martín había estado en sus vidas mucho antes de lo que todos creían. Había crecido observando desde la sombra. Y su madre, había mentido durante décadas. Al día siguiente, Isabel confrontó a Martín. Fue directo, sin rodeos, en la galería principal, justo cuando los invitados comenzaban a llegar para el almuerzo post-boda. ¿Desde cuándo conocías a mi madre? Martín la miró con una calma escalofriante. Desde siempre. ¿Por qué lo preguntas? No finjas. Vi la foto. ¿Sabías quiénes éramos antes de que te presentaran como un simple inversionista?
Martín se acercó un paso. Sonrió. ¿Y qué importa? La vida está llena de reencuentros. No todos son por azar. ¿Qué hiciste con Emilio? Nada que tú puedas probar. ¿Estás amenazando a mi hijo? A tu hijo lo admiro, Isabel. Es inteligente. No como tú, que te moves con las emociones. No te tengo miedo. Ese es tu error. Martín se alejó sin mirar atrás. Isabel sintió por primera vez que estaba enfrentando a alguien capaz de cualquier cosa. Esa noche, durmió con la puerta trabada. Tomás durmió abrazado a ella, aferrado como si presintiera que algo muy oscuro los acechaba. Al amanecer, una patrulla policial apareció en la entrada. Martín los recibió con total normalidad. Venían a consultar por un trabajador desaparecido, Emilio Torres, dijo uno de los agentes. Se fue hace semanas. Lo despedimos. Robó cosas de la casa. Pueden revisar su habitación. Isabel quiso intervenir, pero Martín ya lo tenía todo cubierto. Había limpiado la habitación de Emilio. No quedaba rastro alguno. Nada. Como si nunca hubiera existido. Isabel observó a los policías marcharse con las manos vacías. Se sintió derrotada. Pero Tomás se acercó con una idea. ¿Y si el video lo ve más gente? ¿Y si lo subimos a algún lugar antes de que lo borren? Isabel lo miró a los ojos. Por primera vez, entendió que su hijo no era solo un niño. Era un testigo. Un sobreviviente. Y, quizás, su única esperanza. La verdadera cara de Martín ya no era un misterio. Lo difícil sería lograr que el resto la viera antes de que fuera demasiado tarde. El silencio de Isabel se hizo más profundo tras escuchar la sugerencia de su hijo. Esa noche, sentada en el borde de la cama mientras Tomás dormía abrazado a su osito desgastado, entendió que ya no podía protegerlo como antes. Lo había intentado todo, el disfraz de calma, las palabras suaves, las miradas contenidas. Pero Martín no era un enemigo común. No era simplemente un hombre violento o manipulador. Era alguien que había estado construyendo su venganza durante años, en silencio, como una sombra que crece hasta cubrirlo todo. Isabel ya no podía seguir ignorando el eco de sus propios presentimientos. Esa foto con su madre, ese pasado oculto, todo pedía a gritos ser enfrentado. Y no podía postergarlo más. A la mañana siguiente, fue al cuarto de su madre. Llevaba semanas con el habla afectada, apenas podía emitir sonidos, y sus músculos cada vez respondían menos. Estaba postrada, consumida por el avance feroz de la ELA. Su respiración era lenta, casi imperceptible. Isabel le tomó la mano con cuidado, como si el más mínimo gesto pudiera quebrarla. Mamá, necesito que me digas la verdad. No puedo seguir adelante sin saberla. Martín no es solo el esposo de Lucrecia. No es solo un extraño. Él ya estaba aquí, desde antes. Yo lo vi en esa foto. Tú lo conocías. Desde siempre. La mujer la miró con los ojos húmedos. Intentó hablar, pero solo salió un leve gemido. Sé que te cuesta, pero tienes que hacerlo. No por mí, sino por Tomás, por Lucrecia. Por papá. Martín, no es un extraño, ¿verdad? Los ojos de la mujer se movieron con angustia. Con dificultad, levantó su mano temblorosa y señaló el cajón de su mesita de noche. Isabel lo abrió. Dentro, encontró un sobre amarillento, con una nota escrita a mano que apenas se leía. La caligrafía era la misma de su madre. La leyó en voz baja. Martín nació de mi pecado. Su padre fue el mejor amigo de tu padre. Me equivoqué, y esa culpa la he arrastrado toda mi vida. Cuando tu padre lo descubrió, todo cambió. Lo vi marcharse una noche sin mirar atrás. Martín lo supo, siempre lo supo. Y nunca me perdonó. Isabel dejó caer el papel sobre la cama. Su cuerpo se estremeció. No puede ser. La mujer volvió a gemir. Esta vez, levantó los dedos con dificultad y formó una palabra en el aire, dibujándola con movimientos lentos. Martin.
Después, otro intento de palabra. L-O-H-I-Z-O. Isabel la miró aterrada. ¿Estás diciendo que Martín fue quien hizo desaparecer a papá? La mujer cerró los ojos. Lágrimas rodaron por su rostro. Dime que no. Dime que no fuiste cómplice. Gritó Isabel, con la voz quebrada. La mujer no respondió. Su cuerpo pareció rendirse de golpe. La enfermera corrió a buscar ayuda, mientras Isabel caía al suelo, sollozando con los puños cerrados contra el pecho. Sentía que todo lo que conocía había sido una mentira cuidadosamente construida. Su madre, su hermana, su infancia, todo estaba atravesado por el veneno de un secreto no dicho. Pasaron las horas. Su madre quedó inconsciente. No volvería a hablar. Isabel sabía que el tiempo se había agotado. Y que la única forma de proteger a Tomás y a Lucrecia era exponer a Martín. Pero ¿cómo demostrar algo que sucedió hace tantos años? ¿Cómo vencer a alguien que había planeado todo al detalle? Esa noche, Isabel revisó los documentos antiguos que había encontrado en la casa. Facturas, cartas, fotos. Buscaba cualquier prueba, cualquier pista que confirmara lo que su madre escribió. Encontró una vieja libreta con anotaciones médicas. Su madre había estado en tratamiento psicológico durante años, y en las páginas había referencias al niño que nunca nombraba por su nombre. Él sabe, no me mira igual, ese niño me observa dormir. Isabel sintió una punzada en el estómago. Martín no era un niño feliz. Era un niño que creció con odio. Abandonado por su madre, ignorado por su verdadero padre, y testigo de una traición que lo marcó para siempre. Martín vivió con la familia de su padre durante su niñez. Lo criaron sin decirle la verdad. Pero con el tiempo, la descubrió por sí solo. Vio las fotos, las cartas. Vio cómo su madre lo rechazaba, cómo fingía que él no existía. Vio desde lejos cómo Isabel y Lucrecia jugaban en el jardín, corrían entre los árboles, reían con su padre. Y él solo observaba. Nunca jugó con ellas. Nunca fue invitado. Solo era una presencia lejana, invisible. Recordó una tarde lluviosa, tenía 10 años. Estaba bajo un árbol grande, con las manos llenas de barro. Su ropa mojada. Vio a Isabel abrazar a su padre y decirle eres el mejor del mundo. Esa frase se le clavó como un cuchillo. Porque él no tenía padre. El suyo lo había negado. Y el que quedaba, era el mismo que había sido traicionado por su madre. La venganza comenzó ese día. Y no se detuvo. Volvió al país cuando el padre de Isabel desapareció. Nadie supo cómo ni por qué. Solo que una mañana no regresó de una caminata por el campo. Isabel creyó que había muerto en un accidente. La policía no encontró nada. Cierre sin resolución. Pero Martín sí sabía la verdad. Porque fue él quien lo confrontó. Quien le gritó tú me quitaste todo, ahora me toca a mí. Nadie sabe qué ocurrió exactamente esa noche. Solo que al día siguiente, el hombre más respetado del pueblo nunca volvió a ser visto. Y ahora Martín estaba de regreso, con una sonrisa perfecta, con modales impecables, pero con un plan claro, destruir a la familia desde dentro. Empezar por el corazón, Lucrecia. Esa mañana, Isabel intentó hablar con ella, pero Martín no la dejó. Argumentó que necesitaban privacidad, que Lucrecia estaba emocionalmente inestable y no debía alterarse más. La encerró con llave. Isabel golpeó la puerta, gritó, pero no hubo respuesta. Tomás apareció con el rostro pálido. Mamá, lo escuché hablar por teléfono otra vez. Dijo que si alguien descubre lo del cuerpo, se va todo al carajo. Lo dijo así. ¿Qué cuerpo? Isabel se agachó, tomó el rostro de su hijo entre las manos. No lo sé, mi amor. Pero vamos a descubrirlo. Te lo prometo. Fue entonces cuando decidió hablar con Gregorio, el jardinero. Sabía que él sabía más de lo que decía. ¿Dónde está enterrado? Gregorio la miró en silencio. Bajó la cabeza. No me hagas esto, Gregorio. Por favor. Ese hombre mató a mi padre.
Está encerrando a mi hermana. Está planeando algo horrible. Tú fuiste parte de esta familia toda tu vida. Ayúdame. El viejo sacó una llave oxidada del bolsillo. Hay un sótano bajo el antiguo gallinero. Nadie entra ahí desde hace años. Yo no quiero saber más. Pero tú mereces la verdad. Isabel fue esa noche con una linterna. Tomás quiso acompañarla, pero ella lo dejó con la enfermera. Entró sola. El olor era fuerte, a humedad, a encierro. Bajó por una escalera de piedra. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas. En una esquina, encontró lo que parecía ser una puerta tapiada. Golpeó. Sonó hueco. Escarbó durante horas, hasta que encontró una caja de madera. Al abrirla, descubrió restos óseos. Ropa antigua. Y un anillo con las iniciales AD, el nombre de su padre, Alberto Duarte. Cayó de rodillas. Lloró en silencio. El aire se le escapaba. Su cuerpo entero temblaba. Lo había encontrado. Lo habían enterrado allí. Como si nunca hubiera existido. Como si su vida no hubiera valido nada. Tomó el anillo. Salió de ahí con las manos llenas de barro, la ropa rota, la mirada perdida. Fue directamente al cuarto de su madre. Se lo mostró. Ella lo vio, y sus ojos se cerraron lentamente, como si al fin pudiera descansar. Martín apareció en el umbral de la puerta. ¿Qué has hecho? Isabel se giró. Lo miró con rabia. Yo no hice nada. Tú enterraste a mi padre. Tú destruiste esta familia. Pero ya no más. Martín se acercó, despacio. Nadie va a creerte. Tengo pruebas. ¿Pruebas? ¿Una caja podrida y un anillo viejo? Tengo a Gregorio. Tengo tus grabaciones. Tengo a mi hijo. Tengo todo lo que necesito. Martín la miró con una frialdad absoluta. ¿De verdad crees que puedes contra mí? No voy a parar hasta que pagues por todo. Aunque sea lo último que haga. Martín sonrió. Dio media vuelta y se fue. Isabel cayó al suelo. Se abrazó al anillo. Su cuerpo no podía más, pero su alma ardía con una determinación que nunca antes había sentido. Ya no era solo una hermana. Era una hija herida. Una madre decidida. Y una mujer que, aunque rota, no estaba dispuesta a dejar que el pasado ganara la batalla. El viento se había detenido. Las ramas de los árboles no se movían. La finca entera parecía contener el aliento, como si supiera que algo estaba por romperse de forma irreversible. Isabel aún sostenía el anillo de su padre en la mano, sus dedos cubiertos de tierra húmeda, las uñas quebradas por escarbar la verdad. Su madre seguía inconsciente. Martín había salido del cuarto con aquella sonrisa maldita, y ella había caído al suelo, agotada, pero más decidida que nunca. No podía perder más tiempo. El reloj no era solo una amenaza, era una sentencia. Tomás estaba en la casa, vulnerable. Y Martín ya había cruzado demasiadas líneas. El miedo dejó de ser un freno. Se volvió impulso. Esa noche no pudo dormir. Cada crujido de la madera la hacía levantarse con el corazón en la garganta. Abrazaba a Tomás con fuerza, temiendo que en cualquier momento alguien entrara por la ventana y se lo llevara. Hacia las 4 de la madrugada, la tos la obligó a ir al baño. Se inclinó frente al lavabo, escupió sangre. Sintió un ardor en el pecho que la dejó sin aire. Se sujetó al mármol, cerró los ojos. No podía darse el lujo de caer. No ahora. A la mañana siguiente, Tomás ya no estaba en la habitación. Lo buscó por todos lados. Revisó cada rincón de la finca, el comedor, los jardines, la biblioteca. Su voz se quebraba con cada grito que lanzaba al aire. Tomás. Contéstame, por favor. Nadie sabía dónde estaba. O fingían no saberlo. Martín apareció al poco rato, con cara de sorpresa fingida, rodeado de algunos empleados. ¿Qué pasa, Isa? ¿Se perdió? No, no se perdió, dijo ella, con la voz rota.
Se lo llevaron. ¿O lo escondiste tú? ¿Dónde está? Martín alzó las manos, como si él fuera la víctima. Tranquila. Vamos a buscarlo. Seguro se escondió jugando. Ya sabes cómo es. No digas su nombre. No tienes derecho. Martín la miró durante un segundo largo. Luego giró hacia los empleados. Revísenlo todo. Jardines, cuartos, cobertizos. No dejen ni una piedra sin mover. La búsqueda se volvió frenética. Los minutos se transformaron en horas. Isabel sentía que el suelo se deshacía bajo sus pies. Caminaba en círculos, gritaba, suplicaba. Su respiración se hacía cada vez más corta. En medio de la desesperación, entró al cuarto de Tomás. Algo en el aire la hizo detenerse. Cerró la puerta. Miró las paredes. El escritorio. El armario. Todo parecía en su lugar. Pero una sensación de invasión le erizó la piel. Se arrodilló junto a la cama y notó algo extraño en una de las esquinas del marco de madera, una pequeña ranura apenas visible. Introdujo una pinza entre las rendijas y sacó un dispositivo cuadrado, pequeño, del tamaño de una moneda. Era una cámara. No tenía marca. El lente aún parpadeaba con una luz azul muy tenue. Su cuerpo se tensó. Sintió que el mundo se inclinaba. Llevó el dispositivo al pecho y apretó los labios hasta hacerse daño. Salió del cuarto con pasos firmes y fue directo al cobertizo, donde sabía que Gregorio, el viejo jardinero, guardaba las herramientas y el acceso a la caseta de mantenimiento. Gregorio, necesito tu ayuda. El hombre levantó la vista desde un banco, sin sorpresa. ¿También encontraste la cámara? ¿Cuántas hay? Yo solo instalé 2. Martín trajo a un técnico hace meses. Dijo que era por seguridad. Luego descubrí que había más. ¿Dónde se guardan las grabaciones? En el subsuelo. La sala de generadores. Hay un armario metálico con una terminal oculta. Fueron juntos hasta la caseta. Gregorio movió un estante con bidones y dejó al descubierto una trampilla. Bajaron con una linterna. El lugar olía a humedad y aceite. Isabel temblaba, no por el frío, sino por lo que podía encontrar. Gregorio abrió el armario y conectó un monitor. Aquí están, dijo. Pero no todos los archivos están disponibles. Hay uno que requiere contraseña. Isabel navegó entre las carpetas. Días, fechas, horarios. Una de las grabaciones llamó su atención. Era de la semana pasada. Le dio play. La imagen mostraba el cuarto de Tomás. El niño estaba en pijama, jugando en el suelo con piezas de Lego. Al fondo, una sombra se movía tras la puerta entreabierta. Martín lo observaba desde la oscuridad, sin hacer ruido, sin decir palabra. Solo miraba. Isabel tragó saliva. Cambió a otra carpeta. Otro video, de una semana anterior. Tomás dormía. La cámara mostraba su rostro en primer plano. En el fondo, una figura pasaba por la habitación. Se detenía. Se inclinaba sobre él. Luego desaparecía. Gregorio apartó la mirada. No puedo seguir viendo esto. Yo tampoco. Pero tengo que hacerlo. Avanzó a una grabación sin fecha. Era más antigua. Aparecía otro niño. No era Tomás. Era rubio, más pequeño. También jugaba solo. También era observado. En una de las tomas, se ve al niño llorando, encerrado en un sótano, con la boca tapada con cinta adhesiva. ¿Quién es este niño?, preguntó Isabel. No lo sé. Llegó con la excusa de ser el hijo de unos visitantes. Nadie lo volvió a ver. Isabel cerró los ojos con fuerza. Su cuerpo entero gritaba. Sabía lo que eso significaba. Martín no era solo un hombre violento. Era parte de algo más. Algo que iba más allá del odio familiar. Salieron de la caseta. El sol comenzaba a ocultarse.
Ya pasaban más de 5 horas desde la desaparición de Tomás. Isabel estaba a punto de llamar a la policía cuando escuchó un grito. Venía del bosque detrás de la finca. Corrió como si el cuerpo no le doliera. Como si la enfermedad no existiera. Como si no le quedara nada más que perder. Encontró a Tomás sentado al pie de un árbol, con los brazos rodeando sus rodillas. Tenía la ropa sucia, los ojos hinchados y una mancha oscura en la mejilla. No hablaba. Solo respiraba rápido, como si hubiera corrido durante horas. «Hijo mío», gritó Isabel, abrazándolo. «¿Estás bien? ¿Estás herido?» Tomás no respondió. Se dejó abrazar. Temblaba. Lo llevó de regreso a la casa. Le dio agua. Lo sentó en su regazo. Acarició su cabello con cuidado. «Dime qué pasó. Dime dónde estuviste». Tomás levantó la vista. Sus ojos no parecían los mismos. «Él me llevó», me dijo, que si hablaba, alguien iba a morir. Que yo tenía que aprender a guardar secretos. Como él. «¿Dónde te llevó?» «A la bodega», estaba oscura. Había un colchón, una lámpara colgando, me dejó ahí. «¿Te hizo daño?» Tomás negó con la cabeza, pero su cuerpo contaba otra historia. Sus manos no paraban de temblar. Me hablaba al oído. Me decía que yo era igual a él. Que los niños como yo servíamos para cosas especiales. Que si mamá no obedecía, alguien más vendría por mí. Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía. Una mezcla de furia, miedo y desesperación la hizo levantarse. Lo arropó en la cama y cerró la puerta con llave. Bajó al salón, donde Martín hablaba por teléfono. Caminó directo hacia él. ¿Disfrutaste encerrarlo en la bodega? ¿Te pareció divertido amenazar a un niño? Martín colgó y la miró con frialdad. Estás alterada. Tu enfermedad te hace imaginar cosas. Encontré los videos. Las cámaras. Las grabaciones. Vi a ese otro niño. ¿Dónde está? Martín cruzó los brazos. Tú no tienes pruebas de nada. Solo interpretaciones paranoicas. Nadie te va a creer. Estás sola. Y enferma. No necesito que me crean. Solo necesito hacer lo correcto. No te tengo miedo. Martín se acercó, la tomó del brazo. Tú no entiendes cómo funciona este mundo. Los que creemos en la justicia terminamos solos. O muertos. Prefiero morir intentando proteger a mi hijo que vivir callada sabiendo que tú existes. Martín la soltó. Su sonrisa volvió. Pero esta vez era distinta. No tenía encanto. Era una mueca hueca, como la de un muñeco roto. Vas a arrepentirte. Ya me arrepiento. De no haber hecho esto antes. Isabel se giró. Tosió. Sintió el sabor metálico en la garganta. Escupió sangre en su pañuelo. Sabía que el cuerpo la estaba traicionando. Pero mientras el corazón siguiera latiendo, no dejaría de luchar. Esa noche, se sentó frente a su computadora. Conectó la USB. Subió los archivos encriptados a una nube privada. Escribió un mensaje: si algo me pasa, Martín Duarte es responsable. Él mató a mi padre. Él encierra niños. Él es el verdadero monstruo. Envió la nota a una periodista de investigación que conocía de sus años en el hospital. No podía confiar en la policía local. Todo estaba corrompido. Solo quedaba exponerlo. Cuando terminó, regresó con Tomás. Lo encontró despierto. Lo abrazó fuerte. Ambos sabían que el miedo ya no era solo una emoción. Era real. Y caminaba entre ellos. Con rostro amable. Con traje caro. Con voz tranquila. Pero también sabían que había una luz. Pequeña. Frágil. Pero real. La verdad. Y esa verdad, tarde o temprano, hablaría. Aunque costara la vida. Aunque doliera cada segundo. Aunque el mundo no quisiera escucharla.
Porque había cosas que no podían seguir ocultas. Porque la infancia de un niño no se entierra sin consecuencias. Porque el silencio, a veces, mata más que la violencia. Y Isabel no estaba dispuesta a callar nunca más. La noche avanzaba con un silencio que no era paz, sino antesala. Isabel apenas podía respirar sin sentir una punzada en el pecho. El cuerpo le exigía reposo, pero la mente estaba en guerra. Lo que había descubierto, lo que había grabado, lo que había decidido hacer, todo convergía en un punto sin retorno. Las últimas palabras que escribió en el correo a la periodista eran claras: esta es la historia que nadie quiso contar. Si no regreso a casa, cuenten lo que pasó aquí. Cerró la laptop. Besó la frente de Tomás, que dormía abrazado a su osito. Luego tomó su celular, conectó la memoria USB y caminó hasta la iglesia del pueblo. Bajo una capa gruesa para disimular el temblor de sus manos, avanzó por las calles de tierra, envuelta en el eco de su propia respiración. La luz amarilla de las farolas apenas alcanzaba a iluminar el camino, y el frío le cortaba los labios, pero no se detuvo. Al llegar, golpeó 3 veces la puerta de madera del templo. El cura Elías, un hombre delgado, de rostro cansado y mirada firme, abrió. «Sabía que vendrías», dijo él, como si ya lo esperara. «Necesito su ayuda. No sé cuánto tiempo me queda, y esto no puede desaparecer conmigo». Elías la invitó a entrar. La iglesia olía a cera derretida y polvo. Isabel le entregó el celular con manos trémulas. «Aquí hay videos. Archivos. Grabaciones. Martín, él no es quien dice ser. Y no solo ha mentido. Ha destruido vidas. Hay pruebas de niños. Y de algo más grande. No puedo probarlo todo aún, pero usted puede salvar algo». El cura conectó el dispositivo a su ordenador personal. Vio uno de los videos sin emitir sonido alguno. Luego la miró. «Tú sabes que, si esto llega a las personas equivocadas, habrá consecuencias. Ya no me importa. Solo quiero que mi hijo esté a salvo. Y que alguien me crea cuando ya no pueda hablar». El cura le puso una mano sobre el hombro. Luego extrajo una copia del video y la envió por correo a un contacto suyo en la capital. «Ya no depende solo de nosotros», dijo. «Ahora alguien más sabrá lo que pasa aquí». Isabel asintió. Sintió una punzada fuerte en la espalda y se sujetó de una banca. «¿Estás bien?» «No», dijo ella con una risa corta, entre dolor y cansancio. «Pero aún puedo pelear». Volvió a la finca con los pies helados, las rodillas inestables. Al entrar por la cocina, notó algo fuera de lugar. Una taza rota. Un armario abierto. Subió a su habitación. La puerta estaba entornada. El cajón del escritorio, vacío. Las cobijas del armario, tiradas en el suelo. Martín había estado allí. Corrió hasta la habitación de Tomás. El niño seguía dormido, intacto. Lo abrazó con fuerza. Entonces escuchó pasos. Martín apareció en la puerta. Traía una camisa abierta, una copa de vino en la mano y una mirada gélida. «¿Dónde está?», preguntó él. «No sé de qué hablas». «No juegues conmigo, Isabel. Entré a tu cuarto. ¿Creías que no lo haría? Encontré tus escondites. El medallón vacío. La USB ya no está. Dime a quién se la diste. No estás en posición de exigir respuestas». Martín sonrió. «Tú y tus delirios de mártir. ¿Crees que esto es una cruzada? Esto es una guerra. Y las guerras no se ganan con moral. Se ganan con poder. Y tú eres solo un cobarde disfrazado de hombre poderoso». Martín lanzó la copa contra la pared. Se rompió en pedazos. Tomás se despertó, sobresaltado. «Mamá. Todo está bien, mi amor. Tranquilo». Martín se acercó un paso, pero Isabel se interpuso. Un paso más y gritó. «Esta vez no me voy a callar». Martín retrocedió. Miró al niño con una expresión oscura. Luego salió del cuarto sin decir más.
Isabel cerró la puerta con llave. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la madera. Comenzó a toser con fuerza. Sangre en la mano. Otra vez. La enfermedad avanzaba. En el ala sur de la finca, Lucrecia estaba sola. El encierro de los últimos días había comenzado a nublarle la razón. No podía distinguir los días de las noches. Martín le llevaba comida, le hablaba con dulzura hipócrita, le decía que todo era por su bien. Pero algo dentro de ella se había encendido. Algo que no podía apagar. Había notado detalles. El perfume en la ropa de Isabel, el rostro serio de Tomás, la actitud nerviosa de Gregorio. Comenzó a sospechar. Comenzó a recordar. Los días en la clínica no eran tan nebulosos como pensaba. Recordaba haber querido escapar. Recordaba a Emilio. Recordaba los planes. Y, sobre todo, recordaba el miedo. Esa noche, mientras Martín cenaba solo en su despacho, Lucrecia logró abrir la cerradura del cuarto usando una horquilla. Caminó con cautela por los pasillos. Escuchó voces. Se acercó al salón principal. Desde las escaleras, vio a Isabel hablando con Gregorio. No pudo escuchar todo, pero captó una frase. La USB ya está a salvo. Martín no puede frenarlo todo. Y Lucrecia, ella necesita saber la verdad. Lucrecia retrocedió, confundida. Se dirigió al despacho de Martín. Entró sin tocar. Él estaba quemando papeles en la chimenea. ¿Qué haces?, preguntó ella. Martín la miró, sorprendido. ¿Cómo saliste? Ya no importa. ¿Qué es todo esto? Solo basura vieja. Archivos que ya no sirven. La finca necesita limpieza. Lucrecia se acercó al fuego. Vio que entre los papeles quemados había una foto. Era de Emilio. Sonrió, quemándose en el centro. ¿Qué hiciste con él? Te mintió, Lucrecia. No era quien creías. Quería usarte para escapar del país. Robarte todo. ¿Eso te dijiste a ti mismo para poder dormir? Yo soy el único que te ha cuidado de verdad. Y me encerraste. Y me drogaste. Y me quitaste la vida. Te salvé de ti misma. Eres frágil. No puedes estar sola. Prefiero estar sola que ser tu prisionera. Martín se acercó. Ella le cruzó la cara con una bofetada. Él la tomó de los brazos con fuerza. No te atrevas a levantarme la mano otra vez. ¿O qué? ¿Vas a enterrarme como a su padre? Martín la empujó. Ella cayó al suelo. Él se abalanzó sobre ella, pero se detuvo. Respiró hondo. Luego, con voz calmada, dijo: No quiero hacerte daño. Solo necesito que entiendas que todo esto es por nuestro bien. La arrastró hasta la bodega. La encerró. Cerró la puerta con doble llave. Volvió al despacho y bebió un trago largo de whisky. En el cuarto, Isabel sintió el presentimiento. El silencio era demasiado espeso. Se levantó, tomó una linterna y bajó a la bodega. Encontró la puerta cerrada. Escuchó un golpe suave del otro lado. ¿Lucrecia? Isabel. Estoy aquí. ¿Qué te hizo? Me encerró. Me mintió. Tenías razón. Todo este tiempo tuviste razón. Isabel comenzó a buscar las llaves, pero no las encontraba. Fue hasta la cocina, despertó a Gregorio y le pidió ayuda. El viejo encontró un juego de llaves antiguas. Volvieron a la bodega. Lograron abrir la puerta. Lucrecia salió llorando. Se abrazaron. No lo sabía, no quería creerlo. No importa ahora. Estás conmigo. Mientras subían, un olor extraño llegó a sus narices. Humo. Corrieron por el pasillo. Una cortina ardía en el ala norte. El fuego avanzaba rápido. Gritos. Confusión. Empleados intentando apagar las llamas. Isabel tomó a Tomás en brazos. Lucrecia ayudaba a salir a los trabajadores.
Martín no aparecía. El cura Elías llegó minutos después. Había visto el humo desde el pueblo. Isabel. La periodista me respondió. Ya tiene el material. Me dijo que hará público todo mañana. Isabel lo abrazó. Tosía. El humo empeoraba su estado. Lo hicimos, al fin. En ese instante, Martín apareció entre las llamas. Tenía el rostro ennegrecido, los ojos desorbitados. Esto no va a terminar así. No pueden destruirme. Yo soy el único que se atrevió a enfrentarlos. Isabel lo miró, con lágrimas. No fuiste valiente. Fuiste cruel. Y ahora se acabó. El techo crujió. Un madero cayó. El fuego consumía la historia. Martín corrió hacia ella, pero un guardia lo detuvo. Lo inmovilizó. Tomás miró todo desde los brazos de su madre. No lloró. Solo susurró. Ya no tengo miedo. La finca ardía. El pasado se quemaba. Y en medio de la oscuridad, por fin, surgía una verdad que nadie podría volver a enterrar. Isabel, rota, débil, pero en pie, sabía que lo peor había pasado. Aunque el fuego apenas comenzaba a revelar todo lo que había quedado escondido bajo las cenizas. La madrugada temblaba bajo el peso del humo. La finca ardía como una criatura viva, devorando paredes, techos, memorias. Cada crujido de la madera quemándose era un grito de los secretos que durante años habían sido enterrados bajo silencio y miedo. Isabel, con Tomás entre sus brazos, seguía tosiendo sin tregua. El calor la ahogaba, pero se mantenía en pie. Lucrecia, empapada en sudor y con las manos temblorosas, ayudaba a los empleados a salir por las ventanas abiertas del ala sur, la única que aún no había sido tragada por las llamas. Gregorio gritaba nombres, pasaba lista como si fuesen soldados heridos en una guerra que jamás habían elegido. El padre Elías, con su sotana chamuscada por una chispa que le rozó el hombro, levantó su voz con más firmeza de la que cualquiera esperaría de un hombre de fe. Su teléfono seguía vibrando. Era la periodista. La noticia ya había sido publicada. Con nombres. Con videos. Con todo. Martín Duarte, empresario y filántropo, ahora aparecía como el líder de una red de explotación infantil con ramificaciones internacionales. Lo que había comenzado con una sospecha aislada se había convertido en una tormenta imparable. Las sirenas de los bomberos comenzaron a oírse a lo lejos. No llegaban a tiempo para salvar la finca, pero sí para ver cómo caía la máscara de un hombre que durante años manipuló, mintió, destruyó y mató con la misma facilidad con la que firmaba cheques de beneficencia. Martín no estaba entre los que ayudaban. Nadie lo había visto desde que un guardia lo detuvo, pero logró liberarse en el caos. Isabel lo sabía. Lo sentía cerca, como una sombra que jamás desaparece. No era el tipo de hombre que se rendía ante el fuego. Era el tipo que usaba las cenizas para disfrazarse de víctima. La policía llegó minutos después, alertada por la denuncia anónima y por los informes de los bomberos. Una docena de agentes comenzaron a asegurar el perímetro, mientras los primeros investigadores se dirigían a la parte trasera de la finca, la que Isabel había señalado en su última declaración. La tierra removida cerca del gallinero viejo hablaba por sí sola. El oficial a cargo ordenó excavar. Lo que encontraron allí no fue un cuerpo, sino 3. Uno de ellos era un niño. Otro, un joven de complexión delgada. El tercero, reducido a huesos. Cada hallazgo era un eco de las historias que Isabel había contado. Cada fragmento era una confirmación de que, durante años, en ese lugar se había cometido lo que pocos imaginaban. Gregorio lloró al ver los restos. Dijo que los había escuchado gritar alguna vez. Que quiso intervenir, pero Martín lo había comprado con miedo y amenazas. Mientras tanto, en el ala más alejada de la finca, Martín encontró a Lucrecia sola. Buscaba agua desesperada, con una lámpara de aceite antigua en la mano. Él apareció como un espectro. Cubierto de hollín, con la camisa rasgada, los ojos más negros que nunca. Lucre, vámonos. Ahora. No hay tiempo. ¿A dónde?
¿A otro infierno? Podemos empezar de nuevo. Tú y yo. Como siempre debió ser. Te amé. Lo sabes. No sabes amar. Tú posees. Tú controlas. Lo que hiciste no tiene perdón. ¿Y tú? ¿Qué sabes del perdón? También me abandonaste. También me traicionaste con ese muerto que tanto lloras. Emilio era más hombre que tú. Él sí me miraba sin miedo. Martín se acercó, le arrebató la lámpara. El forcejeo fue breve. La lámpara cayó. Se rompió. El aceite se esparció sobre las alfombras secas. Bastó una chispa. Un segundo después, una lengua de fuego se alzó entre ellos. Lucrecia gritó. Martín retrocedió. La habitación se llenó de humo en cuestión de segundos. Ella escapó por una ventana baja. Martín corrió en dirección contraria, hacia el centro de la casa, hacia la escalera principal. Allí estaba Isabel, bajando con dificultad, buscando a Tomás que se había separado de ella entre la confusión. Martín la vio. Ella también lo vio. El fuego detrás de ambos creaba sombras que parecían fantasmas. Isabel avanzó un paso. Ya no tienes dónde esconderte. Ya todos saben quién eres. No te imaginas lo que aún no sabes. Encontraron los cuerpos. Vieron los videos. Ya no puedes silenciar más. Martín se rió. Una risa seca, casi infantil. ¿Crees que esto empezó conmigo? Yo solo fui un engranaje. Una pieza menor. Hay más. Hay nombres que ni imaginas. Tú solo desataste algo que no puedes controlar. Prefiero vivir con el caos que seguir respirando este veneno. Martín se acercó. Isabel no retrocedió. Tú también llevas mi sangre, dijo él, bajando la voz. Por eso siempre supe que eras peligrosa. La empujó. Fue un movimiento rápido, sin pensar. Isabel perdió el equilibrio. Cayó por las escaleras de mármol. Su cuerpo golpeó cada peldaño. El impacto fue seco. Cuando llegó al final, no se movía. Tomás gritó. Corrió desde un rincón, con un cuchillo de cocina en la mano. Nadie supo cómo lo había conseguido. Se interpuso entre su madre y Martín. Tenía la cara empapada en lágrimas. Levantó el cuchillo con ambas manos. No la toques. No te acerques. Si lo haces, te mato. Martín lo miró. Y por primera vez, sus ojos no mostraron furia. Ni desprecio. Mostraron derrota. Eres igual a ella, y a mí. Se arrodilló. Lloró. No como los que se arrepienten, sino como los que no saben qué más hacer cuando todo se cae. La policía llegó. Lo rodearon. Él no se resistió. Está bien, dijo Martín. Ya terminó. Fue esposado. Mientras lo sacaban, miró a Lucrecia, que lo observaba desde lejos, con las mejillas negras de ceniza. Algún día vas a entender, le gritó. Yo fui el único que te amó de verdad. Lucrecia no respondió. Tomás seguía temblando. Isabel aún no se movía. El cura Elías corrió hacia ella. La revisó. Su pulso era débil, pero presente. Respira. Aún respira. La llevaron en camilla hasta la ambulancia. Tomás subió con ella. No la soltó ni un segundo. La policía acordonó el lugar. Las llamas comenzaban a ser controladas. Lo que quedaba de la finca eran escombros, humo y cenizas. Esa noche, las noticias inundaron los canales. El rostro de Martín apareció en todas partes. Su historia, sus crímenes, su verdadera identidad. Se reveló que había tenido contactos con redes en Brasil, en Paraguay, en España. Que durante años había traficado niños a través de adopciones falsas y casas de cuidado en zonas rurales. Que su fortuna provenía del dolor de otros. El país entero se estremeció. Lucrecia pasó la noche en el hospital. En shock. Isabel seguía en observación. Tenía fracturas,
lesiones internas. Pero seguía viva. Tomás no durmió. Pasó la noche dibujando. Cuando le preguntaron qué hacía, dijo, estoy escribiendo todo para no olvidarlo. Para que nadie diga que fue un sueño. A la mañana siguiente, un fiscal entró a la habitación. Le dijo a Lucrecia que necesitarían su testimonio. Que su voz podría ayudar a condenar a muchos otros. Ella asintió. Yo hablaré. No por venganza. Por justicia. Por los que ya no pueden hablar. Isabel despertó al mediodía. Lo primero que vio fue a Tomás, dormido en una silla. Lo segundo, el anillo de su padre, colgado del cuello de Lucrecia. No todo está perdido, dijo su hermana. El fuego no pudo con nosotras. Isabel intentó hablar. Tosió. Dolía. Pero sonrió. Lo logramos. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, ambas lloraron sin miedo. Porque sabían que, aunque el infierno había pasado por sus vidas, aún quedaba algo que ni el fuego, ni la mentira, ni el odio pudo destruir, la verdad. Y ahora, por fin, era libre. El otoño llegó como un suspiro callado. Las hojas caían con una lentitud casi sagrada, como si cada una contara la historia de algo que terminó. El hospital donde Isabel pasaba sus últimos días estaba rodeado de árboles altos, cuyas ramas crujían con el viento. Desde la ventana de su habitación en la planta baja, podía ver un pequeño jardín interior, donde cada tanto una enfermera dejaba flores silvestres en una banca de piedra. Ese rincón, en silencio, se había convertido en su refugio desde que supo que ya no había tratamientos, ni regresos, ni tiempo que recuperar. Solo le quedaba una última elección, que dejarle a Tomás. El cuerpo ya no respondía como antes. Su enfermedad había avanzado de forma cruel. Perdía fuerza en las manos, y su voz salía entrecortada. El dolor era constante, pero lo soportaba sin quejarse. Había aprendido a vivir con él como se vive con una sombra, sin darle más poder del necesario. Ya no lloraba por lo que había perdido. Lloraba, a veces, por lo que jamás llegó a tener. Una vida tranquila. Una familia estable. Una infancia en la que no tuvo que ser madre de su propia madre. Pero eso ya no importaba. Tomás sí. El niño, ahora de 8 años, había cambiado. Su rostro seguía siendo el mismo, con esa mezcla de inocencia y lucidez que asustaba a los adultos, pero sus ojos eran los de alguien que ya había visto demasiado. No hablaba mucho de Martín. No preguntaba por la finca. No mencionaba el fuego. Solo escribía. Cada noche, en una libreta que Isabel le había regalado, Tomás escribía lo que recordaba. Lo que sentía. Lo que no podía decirle a nadie. Isabel había leído algunas páginas cuando él se dormía, y lo que encontró en esa letra infantil la dejó temblando. El niño hablaba del miedo como un visitante que a veces se sienta a su lado a comer. De las mentiras como mantas mojadas. De su madre como una linterna que ya no alumbra tanto, pero sigue encendida. Esa mañana, Isabel le pidió a la enfermera un favor especial. Quería grabar un video. No para ella. Para su hijo. El personal del hospital ya conocía su historia. Algunos lloraban en silencio cuando le cambiaban las sábanas. Otros le dejaban dulces escondidos entre las almohadas. El padre Elías iba cada 2 semanas a verla, a leerle en voz baja los correos de la periodista que seguía desenmascarando la red de Martín y sus socios. Las investigaciones se habían extendido a otros países. Había detenciones. Había testimonios de niños que ahora eran adultos rotos. Cada historia era una herida, pero también una pieza que cerraba el círculo. Lucrecia, por su parte, vivía en un pequeño pueblo de montaña. Había dado a luz a un niño al que llamó Darío. Emilio había vuelto tras meses de investigaciones y absolución. La justicia comprobó que fue víctima, no cómplice. Vivía con ellos, reconstruyendo poco a poco una vida que nunca soñaron tener. Él cuidaba de los dos como si cada gesto fuera una promesa. Lucrecia seguía en terapia. Tenía pesadillas, pero también amaneceres tranquilos. No quería olvidar.
Quería aprender a recordar sin sangrar. En la cárcel de máxima seguridad, Martín pasaba los días en silencio. No hablaba con nadie. Solo escribía cartas. Todas iban dirigidas a Isabel. Ninguna había sido respondida. El padre Elías recibió una, la leyó y la quemó. En ella, Martín no pedía perdón. Solo decía que Isabel era igual a él. Que ella había aprendido a luchar como él. Que, aunque se odiaran, compartían la sangre de alguien que nunca supo amar. Isabel nunca quiso leerlas. Para ella, Martín ya no existía. Lo que quedaba de él era solo un reflejo distorsionado que debía extinguirse. La habitación del hospital tenía una pequeña cámara instalada frente a la cama. Isabel pidió estar sola para grabar. La enfermera activó la cámara, colocó una lámpara tenue y salió sin decir palabra. Isabel respiró hondo. Le temblaban las manos. Tenía la garganta seca. Pero cuando la luz roja se encendió, supo que había llegado el momento. Miró directo a la cámara. Su voz salió baja, pero firme. Tomás, mi amor. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy. Sé que ese día va a doler. Y ojalá pudiera estar allí para abrazarte como cuando te dormías conmigo en la finca, cuando todo parecía un cuento que se desmoronaba. Pero quiero que escuches con calma lo que voy a decirte. No naciste en una familia perfecta. Lo sabes. Naciste en medio de un dolor antiguo, de secretos que arrastraron a muchos antes que a ti. Pero tú no eres ellos. No eres yo. No eres Martín. Eres tú. Y eso ya es un milagro. Fuiste el único que se atrevió a decirme la verdad cuando todos callaban. El que me salvó cuando yo quería rendirme. Recuerdo el día de la boda de Lucrecia. Cómo me tomaste la mano y me dijiste que debíamos escapar. Tenías 7 años. Yo, 36. Y tú fuiste más fuerte que yo. No dejes que nadie te diga que eres débil por sentir. Por llorar. Por tener miedo. El miedo, hijo mío, es una brújula. A veces apunta hacia donde no queremos ir, pero ahí es donde está lo importante. Perdona a los que no pudieron salvarte antes. A los adultos que fallamos. A mí. Perdóname por no haberme ido antes de ese infierno. Por no haber actuado antes. Por no haberte dado una infancia sin monstruos. No permitas que el odio te habite. No te conviertas en lo que temes. Aprende a amar con fuerza. Y cuando te pregunten quién eres, respóndeles con todo lo que has vivido, pero también con todo lo que has elegido ser. Guarda este video. Y cuando tengas un hijo o una hija, si alguna vez decides tenerlos, muéstraselo. Para que sepan que en esta familia hubo oscuridad, sí. Pero también una madre que luchó hasta su último aliento para que tú tuvieras luz. A veces, para proteger lo que amamos, debemos atravesar el infierno y sobrevivir. Te amo. Siempre. Isabel detuvo la grabación. Cerró los ojos. Respiró con dificultad. Una lágrima le cayó por la mejilla izquierda. No dijo nada más. La enfermera entró minutos después. Le limpió la cara. Guardó el video en un pendrive. Se lo entregó a Elías, quien lo selló en un sobre con el nombre de Tomás. 3 semanas después, Isabel murió en su cama. Con una carta de su padre entre las manos. Y el dibujo de Tomás sobre la mesita de noche, era ella con alas, volando por encima de la finca, mientras él la saludaba desde el jardín. El funeral fue pequeño. Solo familia, algunos amigos cercanos y personal del hospital. Tomás no lloró. No allí. Guardó el video sin verlo. A los 12 años, lo abrió. Lo vio completo. No lloró frente a la pantalla. Pero escribió esa noche, hoy mamá me habló otra vez. Y entendí que la muerte no termina nada. Solo cambia la manera en que nos hablamos. Años después, Tomás estudió psicología. Se especializó en trauma infantil. Publicó un libro. Dio conferencias. Viajó a zonas rurales para enseñar a niños a decir lo que sienten.
nunca mencionó a Martín por su nombre. Pero en una entrevista dijo: no somos la sangre que heredamos. Somos las decisiones que tomamos. Mi madre me enseñó eso. No con palabras, sino con el ejemplo. Ella me enseñó que vivir con verdad duele. Pero vivir con mentira mata. La última página de su libro se cierra con una frase: la verdad no siempre sana. A veces duele. Pero vivir en mentira es peor. Lo que importa no es lo que heredamos, sino lo que decidimos ser. Y debajo, sin firma, solo un nombre: Isabel. Mi madre. La linterna que nunca se apagó. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.